Liturgia para hoy domingo, 14 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Antífona. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y quedaré satisfecho cuando se manifieste tu gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino, conceda a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y cumplir lo que él significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 7, versículos 12 al 15. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías.
En Él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, creyendo en Él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Dirijamos con confianza nuestra oración a Dios para que, sostenidos por su gracia, sintamos que, como a los 12, Jesús nos envía hoy a predicar su palabra con nuestro testimonio de vida. Todos, Dios de misericordia, escúchenos. Por la Iglesia Universal y sus ministros, para que, recordando que fueron enviados por Jesús para predicar y curar a los enfermos, avancen y crezcan en su propio camino de conversión y adhesión a Cristo. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes dirigen los destinos de los pueblos, para que no sean sordos a las palabras del Señor y practiquen la caridad con quienes son víctimas de la corrupción y de la justicia. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los misioneros, por los que trabajan en tierras marcadas por el rechazo a la palabra de Dios, para que sepan ser prudentes y sencillos, y puedan difundir en su ejemplo la esperanza del Evangelio. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por nosotros, para que como los discípulos de Jesús, seamos testigos fieles del Evangelio y confiemos plenamente en sus palabras. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Recibe, Padre de amor, las oraciones de tu Iglesia y acoge en tu divina misericordia la súplica de quienes confiados acudimos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Oración después de la comunión. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, la misión es la vida de la Iglesia en su naturaleza.
Es el motivo de su presencia en el mundo. Danos tu Espíritu Santo para practicar en el anuncio del Evangelio y hacerlo como testigos cualificados, porque antes hemos conocido y vivido tu amor, y solo entonces lo anunciamos. Amén. Lectura. El domingo pasado Jesús experimentó el rechazo en su tierra y entre los de su casa, pero esto no le impidió recorrer caminos y seguir enseñando en las diversas aldeas. Llegando el momento, llama a los 12 y los envía de 2 en 2 con autoridad sobre los espíritus inmundos, con instrucciones de cómo deben ir, qué deben hacer en cada pueblo. Ellos van y realizan acciones poderosas que actualizan la llegada del reino de Dios en favor de la humanidad. El envío de 2 en 2 debe interpretarse no solo en el sentido de ir uno al lado del otro, que tan solo podría significar recorrer juntos un camino común, sino en el sentido de estar el uno del lado del otro, el uno de parte del otro, que asegure que yo voy contigo y tú conmigo, en las buenas, acogida en una casa, y en las malas, rechazo en algún lugar. Esta comunión de personas, de vida, de camino y de mensaje, realiza el entre nosotros. El reino de Dios facilita un modo de presencia, de cercanía y de proximidad que revela una intersubjetividad que desarrolla el nosotros, tan necesario para testimoniar la buena noticia de Dios. La buena noticia proclamada es más original cuando el testimonio del amor de Dios lo comunican dos que se aman, se sostienen y se afirman entre sí gracias a ese mismo amor que proclaman sus palabras. Lo proclamado es contundente y persuasivo cuando hace de dos enviados dos personas que se sostienen en la fe, se alimentan de la esperanza y transparentan el amor de Dios en su cotidianidad. Antes que pronuncien palabra alguna sobre el amor de Dios, habla el amor que los une, y este anuncio se convierte en el elemento constitutivo de la predicación del amor de Dios. Por eso, van como oyentes de una palabra que los ha enviado de 2 en 2 a sanar la vida y a salvar la felicidad de la humanidad. Para meditar. Conviene escuchar al Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. El predicador tiene la hermosísima y difícil misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. Durante el tiempo que dura la homilía, los corazones de los creyentes hacen silencio y lo dejan hablar a Él. En la homilía, quieren que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos, de manera tal que después cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es esencialmente mediadora y requiere no solo de los dos que dialogan, sino de un predicador que la represente como tal, convencido de que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Segunda de Corintios 4:5. La proclamación y realización de la vida plena solo existe en relación con el amor de Dios, que nos une y que testimoniamos en lo cotidiano, mientras hacemos camino y vamos aunando nuestros esfuerzos y nuestros corazones, encontrar sentido a la vida y descubrir que podemos vivir si vivimos todos, que hemos de vivir el amor de Dios donde se desarrolla nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro pueblo y nuestra humanidad. Nuestra vida será una vida digna si lo es para todos los seres humanos, que son arrastrados por nuestro testimonio de fe, de esperanza y de amor, que caracteriza nuestras relaciones personales y comunitarias. Reflexionemos. El envío es de 2 en 2. ¿Cómo aprender que el Evangelio se hace creíble y experiencia vital solo cuando dos o más
dan testimonio del actuar del Espíritu en medio de la comunidad? ¿Qué acciones emprender para un anuncio persuasivo del Evangelio a los que no lo conocen? Oremos. Padre, gracias porque Jesús envió a los discípulos de dos en dos, porque nos ha dicho con claridad que el Evangelio o es testimonio vivencial o deja de ser atractivo para los hombres y mujeres de hoy. Danos tu Espíritu Santo para escuchar juntos tu palabra y hacer realidad su transformación del mundo. Amén.